Saludos amigos, seguidores de este programa Análisis a la Luz del Derecho. Una vez más, la entrega semanal, como cada viernes, junto con mi predilecto colega Santo Báez. Muy buenas tardes, doctor Miguel Rí, y a esa legión de radioescucha que cada viernes nos sintonizan a su programa Análisis a la Luz del Derecho. A lo que arribamos ya a hoy, viernes 20. Viernes 20, doctor, del mes de septiembre. Bien. Antes de iniciar con el tema de hoy, quisiéramos extender salutaciones a nuestros amigos de seguidores, cibernautas, que siguen este programa y que han hecho algunas solicitudes de temas que desarrollemos aquí. Otros nos han extendido las invitaciones para que desarrollemos charlas en su lugar. Muchas gracias, y de antemano, el día de hoy traemos un tema interesante que se correlaciona con el tema abordado la semana pasada y que viene a ser esa luz en el túnel que tienen esas mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género en sus hogares, y que trata de arrojarle un poco de luz. El día de hoy trataremos lo que es la orden de protección y las casas de acogida o refugio. La primera se refiere a un instrumento jurídico y la segunda, un lugar donde conseguir protección. Sin más nada, quisiéramos establecer lo siguiente, Santo Báez. Hasta julio del 2024 de este año, conforme lo establece el reporte estadístico de la Procuraduría, se han emitido 21.865 órdenes de protección a igual cantidad de mujeres. Todo esto correlacionado con las denuncias interpuestas por ella durante este mismo periodo, que ascendieron a un total de 39.718. 35.000 y algo por violencia de género, violencia intrafamiliar, y 4.376 por delitos sexuales, que también se toman como parte de la violencia, como elementos que evidencian la ejecución de la violencia contra ella, porque todo lo que no es deseado, todo lo que no es consensuado por ella, es un acto violento. Bastante casos. Es un acto violento. Pues nada, como usted ya conceptuó el tema de hoy viernes, la orden de protección y casa de acogida o refugio. Vamos a iniciar, a entrar en materia con lo que es el contenido. Vamos a la primera pregunta, licenciado Miguel Rí. ¿Cuáles derechos le asisten a las víctimas de la violencia de género y violencia intrafamiliar? Bien, las mujeres y los miembros de la familia, principalmente las mujeres, que es la parte más vulnerable, y los hijos, la ley ha dispuesto que las víctimas tienen derecho a recibir protección de las autoridades, conforme lo establece el legislador en el artículo 84.3 del Código Procesal Penal. Y el Ministerio Público está en la obligación de tramitar esas solicitudes de protección. La víctima se lo requiere. Mire, yo tengo mi vida en peligro, yo no quiero volver a esa casa. Existen lugares que dispone la ley y que ha dispuesto el Estado a los fines de lograr preservar la vida y la integridad física de esas víctimas. Es en tanto de que el Ministerio Público, tratándose de resolver el caso a través de los tribunales o darle curso al proceso penal y sancionar a este agresor, si solicita medidas de coerción como presentación periódica y garantía económica, donde ese agresor estaría nuevamente en la calle, entonces ha de solicitar conjuntamente una orden de protección. Y si no, si el asunto tiene premura y es de una extrema necesidad, entonces a través de lo que es la Oficina Judicial de Atención Permanente de los Juzgados de Primera Instancia, el Ministerio Público
solicita una rápida intervención para que sea emitida una orden de protección judicial que contenga específicamente ese mandato de ingresar a esa víctima a una casa de acogida. Es en esas condiciones que la orden de protección, para que nos podamos entender, sí, es un instrumento jurídico que ha dispuesto el legislador en beneficio de una víctima y es dictado por un juez de la instrucción. Es dictado por un juez de la instrucción en favor de víctimas que están afectadas por los estragos de la violencia, ya sea contra ella en su razón de género o contra la familia, y para protegerla a ella, su integridad física y también proteger sus bienes. Ella se ha dispuesto esa orden de protección, pero también, aparte de protegerla a ella, viene a proteger los bienes de ella o los bienes de la familia, para evitar que sean destruidos, para evitar que sean vendidos, que sean ocultados por el agresor como represalia. La orden de protección en nuestro ordenamiento jurídico no es porque sí, sino que como el mundo jurídico conoce de que República Dominicana también es signataria de algunos tratados internacionales de corte de naturaleza de derechos humanos, y tratándose de lo que estamos hablando de la violencia de género, forma parte de esos derechos fundamentales que hay que proteger, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida. Firma un convenio llamado Convención de Belém do Pará, que se firma en Brasil el 9 de junio de 1994, lleva por nombre Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En su artículo 7, literal D, hace especificaciones muy puntuales donde establece que los estados signatarios tienen el deber de adoptar medidas jurídicas encaminadas a advertir, la palabra que utiliza es conminar, advertir, so pena de sancionar a todos los agresores que hostiguen, que intimiden, que amenacen o que le hagan daño a la mujer. Eso es lo que es la orden de protección. Bueno, ahí estuvimos escuchando la acotación concerniente a esta pregunta del licenciado Miguel Rí. Miguel, ¿cuál es la condena? ¿Cuál es el contenido de una orden de protección? ¿Qué abarca? Bien. Para que tú la aclares a la Sí, hay que aclarar que dentro de la orden de protección no hay condenas, sino que hay un conjunto de mandatos que ha establecido el juez y que obligatoriamente deben de cumplirse, tanto el agresor, y también hay algo para la víctima, una advertencia. ¿Qué dice? Conforme lo establece el artículo 309-4 del Código Penal, que es mediante el cual entra en función lo que es la orden de protección, primero, establece que el tribunal apoderado, como hemos hablado, la Oficina Judicial de Atención Permanente, en función de Oficina de Atención Permanente, dicta una orden de protección en favor de la víctima. Al agresor lo condena a que restituya los bienes dañados u ocultados. O sea, si el agresor, en medio de la violencia o después de cometer los actos de violencia, en medio de la violencia destruye algunos ajuares, o después de los actos de violencia y que la mujer, temiendo por su vida, sale, el agresor se lleva cualquier bienes, prenda, cualquier cosa de la casa, como continuamente ocurre, eso no es raro. Entonces, el tribunal ordena a ese agresor a que tenga que restituirlo. Ordena que tenga que restituir eso, tiene que pagarlo. Si rompió un televisor, tiene que comprar uno, tiene que comprar otro, y ojalá sea de mayor calidad y mayor amplitud para que sean de mejor beneficio para la familia, pero ordena que sea restituido el bien. Hay algo que puntualiza este artículo en la parte final, y es que no podrán acogerse circunstancias atenuantes en provecho del agresor. ¿Qué significa eso, licenciado? Que no hay excusa para sus actos, que el tribunal no va a coger ningún tipo de excusa que él trate de explicar, que pasó por esto, que pasó por lo otro. La violencia de género en los tribunales no acepta excusa, y no se van a coger ningún tipo de excusa para tratar de motivar el por qué usted cometió ese acto. Bien, además de eso, la ley
indica que el juzgador podrá imponerle al agresor a que de manera accesoria tenga que participar en programas de asistencias obligatorias, asistencia a terapias obligatorias que tienden a corregir su método de pensar y a corregir su conducta por 6 meses. No es que si quiere o no quiere, que lo envían a ambos no, al agresor, al victimario. al agresor, Okay. al agresor, porque se supone que quien tiene la conducta desviada es él. Correcto. Él es el que comete los actos de las infracciones, los actos de víctima. Ahora bien, vamos a tratar de mostrar o enumerar de manera resumida cuál es el contenido de la orden de protección. Habla de que como la orden es en beneficio de la víctima, se refiere entonces en contra del agresor. Obliga o ordena al agresor a abstenerse de molestar, intimidar, amenazar a la mujer. O sea, esa conducta, esa actitud, esos actos, la orden de protección ordena que tiene que detenerse. Pasó ya el problema, pero ya a partir no puede pasar más. Es lo que decimos, no puede volverlo a hacer más. Pero aquí ya está advertido. Está advertido. Hay muchos licenciados que la eternan tratando detenido ese tipo de amenaza. Recuerda que estamos hablando de un tema conductual. Es un tema de actitud, un tema que en su mente le está generando dictámenes contrarios al orden normal. Y él cree, haciéndolo, él todavía no ha aterrizado y no entiende que es algo incorrecto. Y todavía le conocen medidas de coerción. Todavía están presos y todavía las llaman para seguirle intimidando y amenazando. Y no te apures que cuando yo salga. Pero hay un asunto que cuando se ven cara a cara en los tribunales, como ha pasado mucho, ya quieren poner la cara de angelito, pero por ahí en el Código Procesal Penal establece la actitud del imputado frente al proceso y la actitud frente a la víctima. Y esas amenazas y esas llamadas son muestras de que usted sigue con su actitud violenta, que usted continúa con su idea de hacerle daño. Y ellos no lo saben eso. Bien, ya las víctimas ya saben que ese tipo de llamadas y esas cosas nada más tienen que acercarse al Ministerio Público para que hagan el procedimiento como es, procedimiento técnico como es. Son intimidatorias solamente. Sí, pero que son llamadas y son mensajes que están ahí en los celulares. Sí. Y cuando se muestran, prueban que él continúa con una actitud violenta y él está tratando de conseguir una libertad condicional o está tratando de que le varíen las medidas de coerción, pero con una actitud violenta todavía. Bien, entonces también puede contener la orden de que se disponga que el desalojo inmediato del agresor de la casa. El juez puede ordenar a establecer eso ahí inmediatamente, tiene que sacar toda su ropa, salir de ahí y permitir que la familia continúe su vida armoniosa, su rutina de vida normal, entrado ya en armonía y tranquilidad. También el tribunal le limita lo que es la capacidad para volver a la residencia y para acercarse a lugares donde converja donde la víctima vaya. Le limita, la orden le prohíbe que él se acerque a tantos metros, donde la señora vaya. Va al salón, va al supermercado, va a llevar esto, va a llevar lo otro, tiene su horario, tiene su rutina y él lo sabe, tiene que limitarse de no acercarse ahí, porque esto pudiera convertirse en un agravante. Habíamos hablado en el programa anterior que cuando comete un acto de violencia y se haya emitido una orden de protección previamente, la violación de esa orden de protección se convierte en un agravante para su proceso. Correctamente. O sea que si la persona todavía está metido, lógicamente está involucrado o inmerso en un proceso penal, viola alguna disposición de la orden de protección, esa actitud es tomada como un agravante que se le complica el proceso penal y fundamenta una serie de situaciones negativas para su propio beneficio del proceso. Hablo del agresor. Y en hipotético caso, doctor, antes que usted continúe, que hayan procreado hijos. Entonces, ¿cómo se lidiaría eso cuando las parejas tienen hijos entre ellos? Son procreados. Es un tema de NNA y hemos dicho que el tribunal le limita el acceso a la residencia. Sí, sí. Acuérdate que en ese momento él es un interdicto
y aunque él tenga derecho a ver sus hijos, tiene derecho a esto y lo otro, pero hay una situación de agravante que se está presentando ahí, que usted tuvo una conducta o actitud violenta contra la familia o contra la mamá de sus hijos, y hay un tema que tiene que dirimirse ya delante de las autoridades, y ese es uno de ellos. Tiene que manejarse con las autoridades a ver cómo van a hacer el régimen de visita, pero ya se trata de un tema de niño, niña y adolescente. Tenemos también de que el tribunal que conoce de la orden de protección y maneja el tema tiene la capacidad, a requerimiento del Ministerio Público, de los querellantes, actor civil, de ratificar esa misma orden con su contenido, o sea, extender su periodo de vigencia o disminuir el contenido de esa orden. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, si hubo un cambio conductual en el agresor, se comprobó ante el tribunal puede, ese limitante de no acercarse a la casa, se lo puede quitar de la orden para permitirle un acceso por un periodo de tiempo prolongado, o sea, por 1 hora, 2 horas, entró, se fue, ahí se determinaría eso ahí. O de la parte contraria, el tribunal puede aumentar el contenido de las restricciones que ha de contener esa orden de protección. Puede aumentarla. Algo que no había, se lo agrega. Usted siguió con su conducta agresiva, pero no ha pasado, entonces tiene prohibido hacer esto. Es así, es preocupante esta situación de lo que es la orden de protección y la casa de acogida. Doctor, en los últimos meses han sido asesinadas varias mujeres de manos de parejas y exparejas, donde la víctima han tenido orden de protección y su pareja han tenido orden de alejamiento, que ahí también puede encajar esa parte. ¿Qué se puede contextualizar en esa parte? Que las mujeres han sido víctimas, sí, han sido asesinadas. Sí, hemos visto que en los últimos meses han suscitado unos casos en el que han resultado asesinadas esas mujeres. Y sale a relucir de que el agresor había una orden de protección. Pero el darle uso o aplicación a la orden de protección, primero es un tema subjetivo. Cada quien sabe lo que le corresponde. Y también la orden de protección son vigiladas por los tribunales. Pero hay un tema social que interviene aquí. Hay factores que intervienen en estos temas. Y es que, ¿cuáles? Por ejemplo, hay muchos casos de violencia de género donde la propia víctima, después que ha iniciado la acción interponiendo una denuncia, se presenta y retira la denuncia. Se presenta y retira la denuncia. Aunque la norma procesal establece que dos partes en litigio pueden llegar a un acuerdo, pueden conciliar, me temo que por el tema de violencia de género no hay conciliación. Pero ellos concilian y arreglan las situaciones supuestamente fuera de, y sabemos que intervienen, que hay ofrecimiento de dinero, que hay arreglo económico, que hay arreglo otro, pero ha habido arreglo en la actitud, en la conducta agresiva. No, se disimula, porque como usted ha expresado, a los pocos meses, la víctima, la mujer, ya no es golpeada, ya no es amenazada, ya no es trujada, la encuentran en un charco de sangre o la encuentran estrangulada. ¿Por qué? Porque no supo mantener el temperamento del lugar para que la violencia cesara. No supo mantener. Vamos a hablar, por ejemplo, la ley ha dispuesto lo que se llaman las casas de acogida, en la que para esas mujeres víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, le brinda su apoyo, las reciben. Hay casas de acogida que son provisionales o de emergencia, que tienen estadía ahí por 12 horas o 24 horas, extensible hasta una semana, para ver cómo se va organizando la vida y la situación de esa persona. Y hay otras y dentro de la misma casa de acogida o refugio hay otra modalidad, que es la modalidad modelo,
refugio modelo. Pero en sí, en esa misma parte, o sea, ¿cuál es el papel entonces de Ahí voy a explicarla, Sí, Ese refugio modelo, la permanencia es por alrededor de 30 días. un mes? Un mes, pero es prorrogable hasta 3 meses. La permanencia, ya las víctimas no se llaman víctimas, sino se llaman usuarias. Al ingresar ahí, al ingresar a ese programa, son usuarias que permanecen ahí por 3 meses máximo. Tienen su cantidad de ocupaciones. Al día de hoy, hay aproximadamente 14 casas de refugio en el país, de las cuales, conforme las fuentes estadísticas del Ministerio de la Mujer, hablan de un albergue de aproximadamente 1.566 mujeres protegidas de sus agresores. Dentro de ese número hay 816 usuarias, mujeres, que están diseminadas en distintas partes. Que sobre ese detalle te voy a acotar algo. Y es que las casas de acogida están protegidas por una resolución que establece o dictamina o ordena la confidencialidad de su ubicación, la confidencialidad de su manejo ahí dentro. O sea, detalles particulares, puntuales, no pueden ser revelados, ni su ubicación, ni su localidad, y los nombres de las personas que trabajan ahí, del personal que trabaja ahí, también están protegidos por eso. Se protege hasta el nombre de las usuarias y de los niños que la acompañan, porque la casa de acogida no solamente reciben a la mujer, sino que reciben a los niños y niñas menores de 13 años. Y hay casos también donde reciben a los adolescentes, porque la mamá no lo va a dejar a la intemperie y el Estado tampoco va a permitir que le pase algo a los niños. Pero ¿cuáles son las facilidades que recibe la mujer ahí dentro? Conforme ellos ofrecen asistencia legal a la víctima. Esa asistencia legal consiste en que, iniciado el proceso penal, el Ministerio de la Mujer le asigna un abogado para que le dé seguimiento a ella y la acompañe a los actos del proceso. En cada una de las etapas jurisdiccionales, en cada una de las audiencias, ella tiene una abogada que se va a encargar de su caso o un abogado que se va a encargar de su caso para que ella sienta el apoyo. Y es gratuito. Correcto, entonces es gratuito. Eso significa que el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República son los entes para darle manejo a lo que es la casa de acogida. Hay un consejo que dirige todo eso, hay una persona, un representante de cada uno de esos organismos que dirige todo este andamiaje. Pero aparte de la asistencia legal, las mujeres reciben asistencia psicológica, que es muy interesante. Las orientan, profesionales de la conducta la orientan y si necesitan, de acuerdo al proceso emocional que estén atravesando, también le brindan esa asistencia, ese proceso hasta llevarla a que mejore su condición emocional y todo eso. Hay una asistencia continua. Licenciado, esa parte es interesante porque ahí ellas van saliendo renumeradas de que no van a caer siendo presas otra vez de su batargo. La orientan, la ayudan a conocer ella y a tratar de sobrellevar y sobrepasar todas esas dificultades, porque nada más hay que estar adentro de ese túnel oscuro para saber. Ni tú ni yo conocemos a profundidad, o sea, de manera interna, lo que pasa a una mujer que está inmersa en una situación de violencia contra ella por ser mujer o una situación de violencia intrafamiliar. Habíamos hablado todos los elementos que definen cada uno de estos aspectos, lo que es una violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, y cómo se manifiesta dentro del hogar para identificarla. Que a veces no solamente tirándole un golpe o dándole un golpe quiere decir violencia, hasta restringiendo, como lo había dicho, restringiendo los recursos, ocultando los objetos de la casa, que es de uso común de la familia, llevando un clima de intranquilidad en la casa, eso es violencia. Eso es violencia. Y hay un tema hay un tema que se trata de manera interna sobre la mujer, que tienen que aprender a que su vida no vale los 2 pesos que le ofrece el agresor después que la agrede, después que la golpea, por trasmano o directamente le ofrecen 2 pesos para que deje la cosa así. Pero entonces tiene el resultado que usted y yo abordamos hace un rato respecto a los resultados de coger esos 2 pesos. Después de los 2 pesos viene el charco de sangre.
Yo diría, licenciado Rick, que en esa misma tesitura, como usted dice que tienen personal de psicología y tienen personal del área de legal, el papel que debe desempeñar el aspecto legal es concientizar a esa víctima de que no entre en ningún tipo de negociación, como usted acaba de decir, que en violación de género y violencia intrafamiliar a la víctima no hay conciliación. Exacto, pero hasta que no se presente en el victimario un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Pero es que también, hay un tema también, es una parte interna de la víctima, de la mujer, que debe de comprender o tener un poco más de valor o cuidado hacia su vida y hacia su integridad física, porque le deja pasar el primer trompón, le deja pasar los primeros actos o las primeras actitudes violentas, y después son los familiares de ella que la van a ir a ver al cementerio, porque no se está viendo otra salida, no se está viendo otro cambio, no se está viendo una salida a nivel de ellos, a nivel del agresor, a nivel del cambio de conducta. ¿Me entiendes? El cambio tiene que iniciar primero por ella. Lo cierto es que ese victimario, ese agresor, no acepta de que ella se reconcilie con otra pareja. Porque en mayoría de casos, como estábamos hablando, en su mayoría, yo me atrevo a asegurar que son parejas. La ley involucra a quienes están involucrados en el tema de la violencia de género. Y es como te digo, son factores internos de cada quien. Muchas veces, aunque la persona, el agresor, da muestra, da indicios, pero los que están alrededor no conocen los pensamientos de ese que está ahí, que ha orquestado algo. Ayer o antes de ayer estaba yo viendo en las redes sociales un hombre que se desmontó de un motor y sin media palabra se comió a trompar a una mujer encima de un motor. Después vi que le iban a conocer medidas de coerción. Pero la forma tan salvaje como ese hombre le entró, no fue... Hay que saber el contexto de ahí adentro, pero como quiera, no hay justificación. Está agrediendo a una mujer, sea es pareja o algo. En ese momento que se visualiza ese video, no se ve que ella le haya tirado un golpe para que él diga, yo me estaba defendiendo. Él llegó a donde ella estaba. Y por X razón que desconocemos, se la comió a golpe. Y ese es el futuro de la que no denuncian. Eso es así. Señores, estamos ya en la curvita de la Paraguay, como dicen allá en mi pueblo natal, Baní, provincia Peravia. Estamos tratando ya en esta entrega de su programa Análisis a la Luz del Derecho. Hoy con el tema la orden de protección, casas de acogida o refugio. Doctor... No, sin más nada, lo que queda es invitar a nuestros seguidores a que continúen dándonos seguimiento en las redes, sigan consumiendo estos programas, que hay informaciones de primera y que las servimos a ustedes con todo el gusto. Sin más nada, nos vemos en la próxima. Ahí está la invitación. Nos vemos el próximo viernes, si el Señor lo permite. Pasen buenas tardes.